Hola amigos, acompáñanos a crear un delicioso momento para consentirte a ti y a tus seres queridos. Necesitaremos 450 gramos de harina de trigo previamente cernida, 125 gramos de azúcar mascabado, 80 gramos de miel, un huevo, 120 gramos de mantequilla sin sal, 45 mililitros de leche, ambas a temperatura ambiente, 15 gramos de cocoa, un cuarto de cucharadita de sal, una cucharadita de vainilla, una cucharadita de jengibre molido, una cucharadita de canela en polvo, 3 cuartos de cucharadita de clavo y la ralladura de una naranja. En la descripción de abajo está el enlace a la receta escrita con más información para ayudarte. Comienza integrando la harina, el clavo, la canela, el jengibre, la sal y la cocoa. Bate la mantequilla junto con el azúcar. Cuando esté cremosa, agrega el huevo y la vainilla. Raya la cáscara de naranja sin llegar a la parte blanca. Integra poco a poco la miel y la preparación de harina alternando con cucharaditas de la leche. Una vez integrados los ingredientes, deja de batir y permite que descanse en el refrigerador envuelta en película plástica durante 30 minutos. Coloca una parte de la masa entre un par de hojas de papel para hornear y aplana a un grosor aproximado de 7 milímetros. Puedes usar un par de tablas de picar para guiar al rodillo. Permite que repose en el refrigerador durante 10 minutos. Esto nos va a permitir cortar las galletas fácilmente. Corta las galletas y coloca en charolas cubiertas con papel para hornear. Con el horno precalentado a 180 grados centígrados, hornéalas hasta que la superficie se vea ligeramente dorada. Les va a tomar un tiempo aproximado de 18 a 22 minutos. Permite que se enfríen completamente sobre rejillas de metal antes de continuar. Para decorarlas voy a utilizar glacé real. El enlace lo encuentras en la receta escrita. Es momento de usar tu imaginación y decorarlas a tu gusto. Como verás, es una receta muy fácil y divertida, ideal para compartir en estas fiestas o como un delicioso regalo. Y recuerda, incluir en tu día un delicioso momento. Hasta luego amigos.